Bien, gracias, profe. Me contenta mucho que le esté yendo muy bien. Bien, para esta jornada del día de hoy, continuaremos trabajando con ciertos elementos de modelado 3D, como por ejemplo la creación de un sólido por recorrido, trabajar a través de un perfil y teniendo una línea, sea recta o sea curva, la emplearemos como trayectoria y en función a un perfil, ese perfil irá recorriendo esa línea pues hasta llegar a su punto final. Seguiremos trabajando con lo que es el modelado, la manipulación del UCS con el propósito de conseguir vistas y construcciones específicas y seguiremos realizando por acá un ejercicio que obviamente nos toca hacer a cada uno en nuestros equipos referido al modelado de una pieza. La idea es intentarla analizar para entonces ver cómo podemos abordar esa situación para que nos quede de la mejor manera. ¿Listo? Vamos entonces por acá. Espera un segundito que arranque esto. Y mientras tanto, mientras va cargando el programa, voy mostrando lo siguiente. Vamos a utilizar dentro de la sesión 15, tenemos la copa acá, la sesión 14, tenemos esta, la sesión 16, estas, perfecto. Aprovecho la oportunidad pues en recordar que ya estamos literalmente en la recta final de nuestro curso. Ya lo que tenemos contando con esta serían las próximas 3 clases teóricas, es decir, hoy, mañana martes, el miércoles, el día jueves, Dios mediante, es la presentación del ejercicio final o el examen final. Y ya el viernes es el cierre de nuestro curso y la entrega de las notas y calificaciones. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo. Profe, ¿nos vas a dejar ver el parcial? Pero no hoy. De pronto mañana o en su defecto el miércoles. Igual la realización, perdón, no es nada compleja. Es un dibujo de una pieza parecida a la del examen anterior, pero obviamente hay que incorporar nuevos elementos. Es decir, hay que también construirla de manera 3D. Entre mañana y el miércoles estaremos trabajando con lo que es asignación de materiales de una forma muy básica, muy general en los elementos, generando imágenes renderizadas. Entonces, esos tópicos adicionales van dentro de lo que es el ejercicio del día jueves. Ah, profe, pero nos lo puedes ir mostrando y vamos adelantando poco a poco. La verdad, Sí, contamos pero de con muy pronto, poco pero hoy no tiempo lo y creo. Posiblemente listo. mañana o ya en su defecto ya sí el miércoles con más seguridad. Ok, gracias. Profe, buenas noches. Perdón, Perfecto. una consulta. ¿El parcial va a ser en grupos esta vez también o esto es individual? Pues hasta ahora vamos a seguirlo manejando en equipo, sí señor. ¿Okay? Ok, Como son vale. más cosas, digamos, más cosas no, en el sentido es casi que una misma pieza muy parecida a la del examen anterior, pero hay que incorporar nuevos elementos que obviamente al momento de finalizar el examen anterior no lo habíamos hecho. Es decir, construcción en 3D, todo esto. Entonces, dependiendo como vayamos ahorita teniendo la jornada, lo más seguro es que se las pueda comentar mañana
en los últimos 20 minutos podría ser. ¿Listo? Para que vayamos de pronto analizando las piezas, construyéndolas. Obviamente, como somos un equipo de trabajo, hay unos que están trabajando son 3 personas, otros son 2 personas. Entonces, intenten equilibrar el peso también en función a las capacidades o las asignaciones como ustedes mismos se han dispuesto para cada uno. Ya los que están trabajando de manera individual, pues listo, pues les toca abordar el ejercicio pues de manera personal. ¿Listo? Bien, vamos a compartir pantalla por acá. Confírmeme, por favor, que ya podamos estar viendo. Listo, profe. ¿Listo? Excelente. Bien, hasta este momento nosotros hemos trabajado con ciertos elementos que nos han ayudado a construir elementos tridimensionales en AutoCAD, tanto sólidos simples, sólidos un poquito más complejos, extrusión de elementos, cómo realizar esas operaciones con sólidos más sencillas, sumas, restas, intersección de sólidos. Cómo a través de un perfil o de pronto la cara de un objeto, a través de la herramienta presionar, tirar o press pull, podemos ir también modificando o deformando un elemento. Para la jornada de hoy, trabajaremos con una variante que tiene la extrusión recta. Hasta ahorita nosotros hemos empleado este tipo de extrusión, simplemente teniendo un perfil, le asignamos una altura y listo. Sin embargo, hay una variante que tiene este comando donde en vez de hacer una construcción recta mediante una línea, sea recta, curva, puedo utilizarla como perfil de referencia y luego esa silueta seguirá ese contorno realizando la construcción pues que nosotros estemos solicitando. Aprovecharemos también en saber cómo funciona la herramienta del corte o el slice de sólidos, que es como si estuviésemos con un pastel de cumpleaños. Tenemos un pastel en la mesa y agarramos un cuchillo y empezamos a cortar las porciones de pastel porque necesitamos repartir a los invitados. Esa función la hacemos con esta herramienta del corte o el slice. Y seguiremos trabajando con lo que es la manipulación del UCS con el propósito de acoplarnos a vistas específicas de un modelo o del espacio de trabajo para conseguir la mejor forma de construir un elemento determinado. Entonces, para comenzar con la primera, con lo que sería la variante de la extrusión recta, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar en el piso, primeramente, 3 líneas, como si fuera una U invertida. Tendremos aquí, acá, acá. Perfecto. Recordemos que si esto está construido con líneas, cada una de ellas es independiente. Haré la misma construcción, pero con polilínea. ¿Listo? Sabiendo que cuando trabajamos con polilínea, la construcción queda agrupada. Y haré otro perfil con la misma polilínea, pero incorporando también curvas. Profe, ¿cómo es que es la opción para unificar las líneas? Unir. Ya te muestro nuevamente cómo es el icono para que lo puedan encontrar. ¿Okay? Aquí simplemente me estoy inventando este contorno. Como está con polilínea, esto es un solo elemento. El comando que nos sirve para unir o para agrupar es este icono que está acá. El join en inglés, creo que habíamos comentado el viernes que en la versión española aparecía como juntar. Pero porfa, me confirma. Está dentro de los comandos de modificación, pero en la sección que está oculta. Tiene una línea con dos, en mi caso, mi versión 2018, con 2 punticos azules. Listo, profe, gracias. ¿Ok? Aparece como unir o juntar. Que por favor verifiquen el nombre. Juntar, profe. Juntar, excelente. Muchas gracias. Bien.
Aquí tenemos unas líneas que hemos elaborado ahorita que nos van a servir como referencia para la trayectoria. En este tipo de comando o esta variante del comando de la extrusión recta, el único requisito que nosotros debemos cumplir para utilizar esto es que el perfil que nos sirva para hacer la extrusión esté de manera perpendicular a la línea que nos dará el sentido de la trayectoria. Es decir, que tenga este 90 grados de inclinación. Si este perfil está en el mismo plano o en el mismo sentido de la línea, entonces no podremos ejecutar correctamente este proceso. ¿Listo? Una vez más, el perfil debe estar de manera perpendicular a lo que es la línea que nos servirá como trayectoria o recorrido. Yo voy a realizar por acá una pequeña circunferencia. ¿Listo? Es la que va a ser mi perfil. ¿Ok? Perfecto. Tenemos esto acá. Y ahora vamos a irnos a una vista isométrica suroeste. Cambiamos el estilo visual. ¿Ok? Observemos acá. Este perfil circular o esta circunferencia, ¿cómo se aprecia con respecto a las líneas que hicimos inicialmente? ¿Se aprecian perpendicular una a la otra o se aprecia que están en el mismo plano? Dentro del mismo plano. Ajá, es decir, es como si esto también estuviese dibujado en el piso como tal. Nosotros requerimos que esta circunferencia esté levantada y que tenga 90 grados con esa línea para poder cumplir con aquel requisito. Vamos a emplear la herramienta del gizmo de rotación para hacer este giro de una manera mucho más rápida. Seleccionamos el objeto y simplemente empleamos el eje correspondiente. En este caso, el eje X, vamos a ponerlo así para que se vea con más comodidad, el eje X, que es el que nos va a ayudar a levantar esta circunferencia 90 grados. ¿Listo? Ahí está. Vamos a alejarnos un poco, vamos a orbitar y ahora sí, observemos cómo se aprecia esa circunferencia con respecto a esta línea. Ahora sí, parece que tuviera como un ángulo de 90 grados con respecto a estas. Adicionalmente, si no lo hubiésemos hecho por este proceso, vamos a borrarlo un momento, nos tocaría a nosotros hacer un ajuste de la posición que tiene el UCS en este momento. Y nos tocaría acoplar el plano XY, observemos el cubo de vistas un momento, porfa. Nos tocaría acoplar el plano XY a la cara frontal del cubo de vistas. Observemos ahorita la marca que acabo de hacer en el cubo de vistas. Actualmente el sistema está de esta manera. X para acá, Y para acá y Z para arriba. ¿Listo? Observemos ahora el cambio que yo estoy dibujando en el cubo de vistas. Para acá estaría Z. ¿Listo? ¿Observamos alguna diferencia de la forma en cómo está el sistema ahorita y la forma en cómo lo debería ubicar? ¿Observamos alguna diferencia entre cómo está ahorita el sistema y cómo lo debería acoplar? ¿Perdón? David, te veo con la mano levantada. Coméntanos, por favor. Profe, lo que pasa es que este fin de semana yo estuve trabajando en AutoCAD y casualmente cacharreando con ese cubito de la esquina superior derecha, profe, eso me quedó descuadrado y está al revés. ¿Hay alguna manera de resetearlo que vuelva a su ubicación inicial? Sí, señor. El botón es este. El que tiene un mapa mundi. Un globo terráqueo, mejor dicho, en un mapa mundi. Es UCS universal. Primeramente, le das un toquecito acá y el sistema
queda bajo la posición original como está, como viene predeterminada la instalación del programa. Y luego, una vez que ya hayas ajustado el UCS de manera predeterminada, tú puedes, ahora sí, o irte por el cubo de vistas o trabajarlo desde acá, desde las vistas predeterminadas, y puedes seleccionar de pronto la vista, no sé, isométrica o la vista superior o alguna otra vista que sea de tu interés para que puedas volver a observar el sistema cómo se aprecia por defecto. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Con mucho gusto. Bien, una vez más, consulto o hago la pregunta, ¿se aprecia alguna diferencia entre cómo está el sistema ahorita y cómo lo tengo ahorita plasmado sobre el cubo de vistas? Sí, profe, es otra vista. Y era un Ajá. giro a Y. Ajá, hay un giro, pero ¿es propiamente a Y? No, pues a O sea, Y es el que se levanta, ¿cierto? Ahí sí estamos claros. Exactamente, Y está paradito y yo lo levanto, obviamente el Z que está levantado, él se va a acostar como está allá. ¿Ok? Quiere decir que el giro que hicimos nosotros, o el giro que deberemos hacer nosotros, es sobre el eje X. Es decir, este es el que nos va a ayudar. Es como si agarráramos ese eje con los dedos, el dedo gordo y el dedo índice, y entonces le hacemos un giro para que este Y simplemente se levante. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la siguiente manipulación. ¿Ok? Dentro de la sección de coordenadas está una pequeña subsección, digámoslo así, donde nos ofrece ajustes ya predeterminados del UCS dependiendo a la cara del cubo de vistas en la cual yo me quiera acoplar. En este caso, ¿cuál de esas 6 vistas o cuál de ese UCS acoplado a esas 6 vistas debería yo seleccionar? Vista superior o en top, vista inferior o bottom, vista izquierda o left, vista derecha, right, vista frontal, front o vista posterior, back. Según el cubo de vistas, ¿a cuál de todas esas debería seleccionar para hacer el correcto ajuste o la correcta manipulación del UCS? La frontal, profe. A la frontal, vamos a probar. Centremos la vista, por favor, en el UCS a ver si ocurre el cambio que estamos deseando. Dirijamos la vista, por favor, ahí. Y yo voy a manipular acá hacia la vista frontal. Selecciono. ¿Hubo ahora el cambio que estábamos necesitando? No, profe. ¿Seguro? Sí, profe, ahí quedó como estaba. Sí, Sí quedó. sí, señor. Ok. Importante. Una vez que nosotros hemos configurado el plano XY hacia cualquier parte del espacio, en ese mismo instante el cubo de vista se va a ajustar. Y siempre para donde esté el plano XY, hacia ese punto va a apuntar, valga la redundancia, la vista en superior o vista en top. Observemos ahora que el cubo de vistas es como si también se hubiera dado vuelta. Y lo que anteriormente era la vista frontal, a partir de ahorita va a ser la vista superior del dibujo. ¿Listo? ¿Observaron el cambio? ¿Pudimos observar ese cambio? Anteriormente, que aquí aparecía la vista frontal, ahora esta se convertirá por un instante en la vista superior porque es donde está ahora ajustado el plano XY. Una vez que yo realice todo el proceso, lo que preguntaba ahorita David, profe, lo que pasa es que manipulé ese cubo de vistas y ahora me quedó descuadrado, ya no sé para dónde está cada vista. Cuando alguna situación como esa nos pase o cuando simplemente modifiquemos o manipulemos el UCS, aunque sea una simple rotación, le damos clic en el icono que tiene el mapamundi, el globo terráqueo, que se llama UCS universal. Cuando hacemos clic nuevamente al UCS universal, todo el sistema
vuelve a su posición original como viene por defecto AutoCAD. ¿Listo? Observemos que le di a universal. Ahora el X siguió apuntando para donde va, el Y siguió apuntando para donde va y el Z siguió apuntando para donde va. El cubo de vista regresó a su posición original. La vista frontal siguió siendo la vista frontal. ¿Listo? Entonces, cualquier manipulación que nosotros hagamos del UCS, debemos, una vez finalizado el proceso, regresar al sistema de forma universal para que le damos a entender a AutoCAD como si nada hubiese pasado. Entonces, regresemos nuevamente acá y borremos las anotaciones. Me voy a la vista frontal. Permítame borrar todas estas anotaciones. ¿Ok? Ahora sí, voy a dibujar una circunferencia de una vez por acá. Listo, y ya esta quedó perpendicular a la línea. Es decir, no tuve que tomar el camino de dibujarlo en el piso y hacerle una rotación, sino que automáticamente, estando en este nuevo ajuste del espacio, puedo construir como si fuera la vista de alzado o una vista de fachada, por ejemplo. Yo aquí voy a inventar un momentico unas líneas. Ok. Observemos acá que ahora esto nos quedó levantado y las otras líneas siguen estando en el piso. ¿Listo? Una vez que finalice el proceso de construcción, como les he dicho, volvemos con el sistema a la forma universal. Perfecto, como si nada hubiese pasado. Voy a borrar esto porque era solamente una muestra. Ahora sí, voy a copiar este perfil en los otros dos porque lo voy a necesitar para hacer la explicación. Lo voy a pegar aquí, punto final, y voy a pegar el otro aquí, punto final. Hace un instante había visto un compañero con la mano levantada, pero no me dio oportunidad de saber quién era. ¿Alguien necesitaba comentar algo? Sí, profe, yo tenía una consulta, pero creo que ya la resolví. Cuando se Sí. hace el giro, solamente giran los ejes, más no las figuras, ¿verdad? La figura es correcto, sí señor. Cuando hacemos esta manipulación, todos los dibujos quedan en su sitio. Nadie va a girar nada. Solamente el UCS es el que va a cambiar de posición. De resto, todos los dibujos siguen en su sitio. Los dibujos quedan intactos a menos que nosotros los toquemos y les demos un giro o algún otro tipo de manipulación. Ahí sí. ¿Ok? Pero de resto, el UCS, cualquier manipulación que hagamos nosotros, simplemente es variación de cómo voy a construir en el espacio. El resto de cosas en el espacio sigue estando en su sitio. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Excelente. Bien, vamos entonces a practicar a ver cómo funciona esa extrusión recta por recorrido. Yo voy a empezar con este primer ejemplo. Para eso activamos el comando de la extrusión sencilla como una de las primeras que estudiamos nosotros. Nos va a decir la línea de comando, por favor, seleccione el objeto. ¿Listo? En este caso va a ser la circunferencia. Enter. Cuando hemos seleccionado, en este caso el perfil, como toda extrusión recta, podemos simplemente indicar en este caso cuál va a ser el proceso o la altura o la profundidad que tenga este elemento y listo, como lo habíamos hecho anteriormente. Sin embargo, observemos que en la línea de comando, dentro de los corchetes, hay una opción que dice trayectoria o recorrido. En inglés aparece como path. ¿Listo? Trayectoria o recorrido. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar una línea recta, curva, un solo tramo, varios tramos, y el programa hará la extrusión
siguiendo ese recorrido. Pregunto, esto nosotros lo hicimos con líneas, es decir, cada elemento me quedó independiente. Entonces, hasta este momento, ¿cuántas líneas separadas tenemos en este contorno? Perdón. 3. Hay 3. Una, que es donde está pegado el contorno. 2, que es esta horizontal o esta perpendicular. Y 3 es esta. Cada una es independiente a la otra. Cuando yo selecciono la trayectoria que va a seguir este perfil, él lo hace hasta donde consigue la interrupción. En este caso, la interrupción la consiguió aquí. Si estas dos líneas hubiesen estado agrupadas, pues entonces él hará el crucecito a 90 grados. Pero como esta solamente tenía esta primera interrupción aquí, hasta ese punto va a llegar esta extrusión por trayectoria o recorrido. Voy a probar ahora esta. En este caso, la línea, el único elemento está agrupado. Son 3 segmentos que están agrupados, es decir, como si hicieran una sola línea. Nuevamente, extrusión sencilla. Seleccionamos el objeto a extruir, Enter. Y luego, antes de darle la altura para una extrusión recta, seleccionamos dentro de la línea de comando, dentro de los corchetes, está la variante de trayectoria o recorrido. Al hacer un clic en la opción de trayectoria o recorrido, seleccionamos ahora sí la línea que va a seguir el contorno y ella se guiará hasta donde consiga una interrupción. En este caso, como la interrupción está aquí, hasta ahí va a llegar el proceso de extrusión. Probemos ahora esta. Exactamente el mismo proceso, activamos extrusión sencilla, seleccionamos un elemento, el elemento en este caso extruir, Enter, y dentro de los corchetes está la opción trayectoria o recorrido, línea de comando. Al seleccionar ahora sí cuál va a ser la línea como trayectoria o recorrido, el programa lo hace hasta donde consigue el final. Y ahí quedó. Cuando utilicemos este tipo de comando hay que estar pendientes en algo. Observemos que en este caso, permítanme un segundo marcar. Observemos que en este caso, aquí hay, digamos, unas curvas. Está esta curva, está esta otra, está esta por aquí. ¿Listo? Cuando tenemos estas situaciones hay que estar pendiente con algo. De que la sección que yo voy a dibujar, es decir, la circunferencia que hubiese empleado para dibujar acá, no debe ser mayor al espacio libre que pueda tener para hacer el recorrido. Es decir, si fuese este el tamaño, él va a empezar a hacer esto. ¿Listo? Él empieza a hacer esta construcción, pero cuando haga esta curva, cuando vaya a intentar hacer esta curva, no va a tener espacio suficiente y me va a generar un error. Me va a decir, palabras más, palabras menos, no hay un espacio para poder hacer la extrusión con esa longitud o con esa dimensión y por eso simplemente no lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, siempre muy atentos que si vamos a emplear este tipo de extrusión, que seamos conscientes de la sección a utilizar de manera que cuando vaya a haber una curva, no vaya a haber interferencia de una con la otra. Si hay interferencia, el programa no nos lo va a dejar. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahora, ¿alguna pregunta adicional, comentario o inquietud? Yo lo estaba haciendo, pero me confundí y se me olvidó cómo era. ¿Será que puede repetir rápido, profe? ¿Qué cosa específicamente, Hans? Pues cuando uno, o sea, que el cilindro ya cuando esté llenando, pues vaya por la línea. Pero me refiero, ¿cómo es el proceso de aplicación del comando? Sí, para que el cilindro no siga derecho, sino que vaya pues como por donde está marcada la Ah, no. La única condición para eso
es que la línea esté agrupada. Es la única condición. Por ejemplo, yo voy a volver a hacer con polilínea. Otro contorno por acá inventado. ¿Ok? El contorno tiene esta forma. ¿Listo? Ojo, voy a parar la construcción un momento por acá. Y la voy a retomar en ese mismo punto. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo un segmento completo y tengo otro segmento completo. En este caso, cuando hagamos la extrusión, empezando por acá, el programa va a ir computando todo hasta donde consiga la interrupción. En este caso va a ser aquí precisamente. Hasta ahí, en ese caso, va a llegar la construcción de este tipo de extrusión por trayectoria o recorrido. Nuevamente, una prueba rápida. Selecciono el contorno, Enter. Luego, en la línea de comando, indico la opción de trayectoria o recorrido. Y cuando selecciono esa línea, el programa lo hace, como comentaba ahorita, hasta donde consiga la interrupción. Si quiero que lo haga todo, pues entonces debo antes unir la línea y luego hacer la extrusión. Profe, disculpa, pregunta. Ujú. Si digamos tú no eliges la primera línea, sino Ajá. la segunda, desde ese circulito. Esta, O sea, no escoges esa, sino la otra. esta, Sí. ok, no creo que haga nada porque no hay contacto. Vamos a probarla. Creo que nunca me ha dado la curiosidad por hacerlo, pero vamos a probarlo de una vez. Seleccionamos el perfil, Enter, damos trayectoria o recorrido y observamos de pronto a ver qué pasa. Parece que se trajo la línea de donde estaba y la intentó, con muchas comillas, acoplar a donde estaba el perfil. Yo personalmente, si hubiese querido ese proceso, pues entonces me hubiese llevado mejor la circunferencia para este lado y entonces hubiera hecho el proceso por acá. Porque no sabemos de pronto si la va a dejar tal cual como este proceso o de pronto va a haber algún giro de esa línea y me va a tocar hacer luego otro giro adicional. ¿Ok? Hasta ahora ese fue el resultado de construcción. Vale, gracias. ¿Listo? Con mucho gusto, Pablo. Excelente. Bien, vamos entonces a probar ahora cómo funciona la herramienta de el corte de sólidos o el slice. Creo que debe aparecer en sus computadores con la versión en español, debe aparecer como corte. De todas formas, si podemos verificar, sería mucho mejor. Lo tenemos como a la derecha de donde está el de diferencia o resta de sólidos. ¿Cómo les aparece? Corte, profe. Corte, perfecto, listo. Lo que pasa es que como siempre me gusta colocar los dos nombres porque tenemos este corte, pero también en algunas versiones de AutoCAD el trim no aparece como recortar, sino como cortar. Entonces, como hay muchas palabras que son similares, por lo general me gusta hacer esa diferenciación o intentar asociarla con la palabra en inglés para que sea más sencillo también para nosotros diferenciar una de la otra. Decíamos entonces hace ratico que con esta herramienta del corte o el slice podemos imaginarnos que nuestro sólido es como un pastel de cumpleaños y que nosotros vamos a rebanar ese corte. Es más, vamos a intentar hacer con el cilindro como si fuera un pastel de cumpleaños todo a modo dibujo técnico. ¿Listo? Tenemos entonces acá el cilindro, veámoslo con otro estilo visual. De pronto. Ok, aquí está. Lo dejaré en rayos X. ¿Cómo funciona este comando? Primeramente, el programa nos va a pedir que seleccionemos el objeto que vamos a cortar. Una vez que seleccionamos el objeto, le damos Enter
y luego nos tocará indicar, haciendo clic, 2 puntos por donde queremos que vaya a pasar el plano de corte. ¿Listo? Importante, el plano de corte o la cuchilla o la guillotina o el bisturí o el elemento que nos vaya a servir para cortar, en este caso, siempre va a seguir el sentido como yendo al plano XY, es decir, como si fuera al piso del sistema. ¿Qué quiere decir ahorita? Que como ahora el XY está acoplado de esta manera, entonces el cuchillo cortará de arriba hacia abajo y lo máximo que puedo hacer es rebanar esta forma, ya sea por aquí o ya sea de pronto así o de pronto sea así. ¿Listo? Pero todo tiene que ser en este caso de arriba hacia abajo. En este caso porque debe ir del aire hasta el plano XY. Es decir, el plano XY, digámoslo de esta manera, es la bandeja. Es la bandeja de la cocina, es la tabla de cortar que nos va a servir de soporte para hacer este proceso. Probemos entonces ahorita, en este caso, a ver cómo nos va a quedar esto. Borremos anotaciones. Perfecto. Y vamos a intentar rebanar este cilindro en 2 partes iguales. Es decir, intentándole pasar una guillotina, un bisturí o un cuchillo, lo que sea, por acá. Para entonces quedarnos con 2 porciones. La porción que está más atrás y la porción que está más adelante. Es decir, a cada uno de los que estamos ahorita nos va a tocar la mitad de este pastel. Entonces, nuevamente, ¿cómo funciona? Activamos el comando del corte o el slice. Seleccionamos el objeto, Enter. Y ahora indicamos por dónde queremos que pase este plano de corte. Entonces, yo voy a decir a propósito que pase desde este punto, que es el cuadrante. Observamos que se empieza a dibujar una línea segmentada. Por aquí es por donde irá a pasar el cuchillo, el bisturí, la guillotina o el elemento que nos ayude a cortar. Voy a seleccionar este otro punto y una vez que selecciono ese punto, Enter para confirmar el corte. Y ahora sí, observemos cómo este pastel quedó dividido en 2. Vamos a mover este. Ahora tengo 2 sólidos distintos. Tengo ahora 2 sólidos distintos. Probemos nuevamente rebanar esta mitad en otras 2 mitades, es decir, agarrar un cuarto. Herramienta del corte o el slice, seleccionamos el objeto, Enter, y luego indicamos 2 puntos por donde vaya a pasar el plano de corte. Voy a decir este punto medio hasta de pronto el punto central de este elemento. Enter para confirmar el corte y aquí está. Ya tengo entonces otra porción. ¿Listo? De esta manera funciona el comando del corte o el slice. ¿Qué ocurre si de pronto el corte no lo necesito, por decir, de arriba hacia abajo? Es decir, no quiero cortar el pastel de esa manera, sino que por el contrario voy a utilizar este cubo que hice hace unos instantes. O que de pronto más bien lo que necesito es que este cubo, poderlo cortar por aquí, perdónenme mi superpulso. Cortar el primer tajo de una esquina y luego cortar el otro tajo de la otra esquina, más o menos así. ¿Listo? En este caso, entonces hay que cambiar o ajustar el sentido del plano XY de manera tal que este se pueda acoplar a la cara que voy a cortar.
Es decir, que el plano XY ahora debería estar para acá la X, para acá la Y, y ya por defecto hacia acá la Z. Para poder entonces cortar correctamente. Si hago el corte en la posición en como está ahorita el sistema, el programa me va a generar un error diciendo que el mismo plano de corte coincide con la posición de la cara, entonces no voy a poder realizarlo. Hagamos la prueba. El UCS está en su posición original. ¿Listo? De todas formas, vuelvo a corroborar con el UCS universal. Tengo X para donde siempre está, Y apuntando a donde siempre está y Z apuntando hacia donde siempre está. Empleo aquí herramienta del corte o el slice. Selecciono el objeto, Enter. Y ahora digo, voy a utilizar este punto y voy a utilizar este otro punto para cortar. ¿Okay? Al darle Enter para confirmar, observamos el mensaje de error que nos sale en la línea de comando. ¿Listo? El plano de corte no interseca con lo que es propiamente el sólido, es decir, no está perpendicular a la cara del sólido que voy a cortar, entonces por lo tanto no puedo ejecutar este proceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Antes de poderlo llevar a cabo, ajustar el UCS y decirle, para acá tiene que estar X y para acá tiene que estar Y. Es decir, la tabla de cortar que tengo en la cocina, debo intentarla acoplar a esa cara para entonces poder realizar correctamente la operación. Hagamos ese proceso. Vamos nuevamente. Puede ser, como lo hicimos hace un instante, ajustando el UCS a la cara frontal, porque es la que coincide con el cubo de vistas. ¿Listo? Aquí ya quedó acoplado. O también existe otro tipo de ajuste dentro del UCS que se llama UCS de cara. En este caso, cuando seleccionamos el UCS de cara, dependiendo donde nosotros ubiquemos el cursor, hacia esa cara se va a ir acoplando el UCS. Si coloco el cursor en la cara de la izquierda, pues entonces el plano XY lo va a modificar hasta este sitio. Si lo pongo en esta vista frontal, el UCS lo ajustará a esta cara. Si me muevo aquí, pues entonces nos quedará prácticamente como forma universal. ¿Listo? Aquí también lo podemos hacer. Un clic de pronto en cualquier parte de esta cara y el programa me va a decir, ¿quieres aceptar ese cambio? Yo le digo que sí. Automáticamente el plano XY queda acoplado a esta cara. Otra forma posible, que también es bastante práctica, hacer un ajuste del UCS mediante 3 puntos. Es decir, indicamos 3 puntos donde quiero acoplar este UCS. El orden de los clics es origen XY. Ese es el orden para poderlo acoplar. Tengo UCS de 3 puntos y digo primero origen, clic, segundo clic X y tercer clic Y. Y ya el UCS también queda acoplado a esa cara. Finalizo el proceso y vuelvo nuevamente al UCS de forma universal. Es decir, pongo todo como estaba al principio. Bien, vamos entonces a cortar este sólido bajo la instrucción que teníamos ahorita. Es decir, quiero cortarle estas dos partes de las esquinas y que pareciera que estuviese formando como el techo de una casa. Más o menos esa es como la intención. Profe, qué pena, que si puede Sí. aceptar a un compañero que se le cayó el internet. Creo que no tengo ahorita a nadie en sala. Déjame revisar nuevamente, perdón. No tengo a nadie en sala ahorita, espera. Que si no aparece, que cancele la solicitud y la vuelva a realizar, por favor, para que a mí me aparezca. Listo, profe, ya le ¿No? Dale, gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí,
apliquemos la herramienta del corte o el slice, seleccionamos objeto, enter, y ahora sí, yo voy a indicar a propósito el punto medio de acá con el punto medio de aquí. ¿Listo? Enter para confirmar el corte y ya está. Ya tengo esta parte que ya no forma, ya no es parte integral de este sólido que está aquí. Repito para hacer el otro lado. Corte o el slice, selecciono el objeto, enter, indico ahora los otros dos puntos por donde va a pasar el plano de corte, enter para confirmar y perfecto. Me deshago de estos dos elementos que literalmente ya no me hacen falta y me quedo solamente con el que me hace falta. Vuelvo el UCS a su posición universal y ahí está, como si nada hubiese pasado. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar también a hacer este tipo de operaciones y ediciones en un sólido como tal. Nos va a ayudar a rebanar o a cortar un sólido que ya tengamos de manera previa. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahorita con respecto a esta otra herramienta? Profe, qué pena. ¿Puedes, por favor, otra vez como rebanar ahí esa parte del cuadro? Es que no la vi, se me fue en internet. Rebano la última nomás, la última esquina. Sí, profe. ¿Listo? Condición importante, ajustar siempre el plano XY, que es nuestra bandeja de corte, nuestra tabla para cortar, acoplada hacia el sentido como va a ir la cuchilla, o la guillotina, o el bisturí, o el elemento que nos sirva para cortar. Activamos la herramienta de corte o el slice, seleccionamos el elemento, enter, y luego simplemente indicamos los dos puntos que nos van a servir por dónde va a pasar este plano de corte. Confirmo con el enter y aquí está. Ya tengo esta otra y la puedo borrar ahora sí. Y borro la anterior también que tenía. Regreso todo a su posición universal, UCS universal, y está como si nada hubiese pasado. ¿Listo? Perfecto. Vamos a borrar esto. Y hagamos un pequeño ejercicio acá en clase. Ya nosotros la semana anterior trabajamos con la herramienta, o con la herramienta no, con el dibujo de esta copa. Esta copa, como le comentaba a un compañero hace rato, antes de entrar a la clase, aunque no es de mi autoría, revisando el material que a veces uno consigue por internet, es un ejercicio sumamente bueno para combinar el dibujo con una construcción de sólido por revolución. Es buenísimo para poder practicar este tipo de comando. Entonces, para aquellos compañeros y compañeras que todavía no lo hayan elaborado, por favor, no dejemos acumular trabajo. No sabemos si de pronto el día del examen yo les diga, señores, junto con el examen, por favor, incluyan de manera aleatoria el ejercicio 15.1, que es la copa. Entonces tenemos que tener todos los ejercicios elaborados de manera individual. ¿Listo? Perfecto. Ahora solamente esa acotación por acá. Probemos de pronto ahora trabajar con este que corresponde a la sesión 16, es decir, es la de hoy propiamente. Y tenemos acá dos ejercicios para construir en 3D. En cada una aparecen sus vistas correspondientes. Tenemos esta pieza amarilla y tenemos esta pieza en color gris. ¿Listo? Vamos a comenzar por esta. Y como hemos hecho en todos los ejercicios anteriores, vamos a analizar qué es lo que tenemos acá, qué información nos están dando, cómo puedo descomponer este elemento en formas más sencillas y más simples para poder llegar a el proceso de construcción. ¿Listo? Entonces, les doy la palabra a ustedes. Tenemos esta pieza. Análisis de esta pieza. ¿Cómo podemos, como decimos nosotros, cómo podemos entrarle a esto para que al final nos quede
correctamente. ¿Cómo podemos subdividir de pronto? ¿Cómo podemos independizar cada una de las caras o de las piezas de manera tal que al final tengamos este elemento tal cual como lo está presentando la ilustración? ¿Cómo podemos empezar a construir este sólido que está acá? Harold, te veo con la mano levantada. Coméntanos, por favor. Pues no sé, profe, lo primero que yo haría sería un rectángulo de 80 por 40. Ese rectángulo, a ver, vamos a marcarlo enseguida. Pongámoslo otro color. Ese rectángulo veo que sería este. Sí, señor. Ok, listo. Un rectángulo de 40 por 80. ¿Qué harías con ese rectángulo, Harold? Bueno, le trazaría una línea a 10 centímetros en la parte superior para formar pues como la primera línea. Y en la parte de abajo le haría pues con el chaplan, ¿es que se llama? El empalme en este caso, que es El curvo. empalme. Ok, entonces, vamos a ir yéndonos por partes. Tienes primero, entonces, esta vista, digamos, estamos trabajando en la vista superior. Desde la vista superior, entonces, tú realizas un dibujo de 40 por 80. A este rectángulo le haces sus empalmes correspondientes en cada esquina. Y me dijiste que vas a trazar una línea acá horizontal a 10. ¿Cuál va a ser para ti la finalidad de esta línea, Harold? Pues ahí digamos que ahí no la tendría clara. La idea es que pues haciendo un corte en la parte central me quede pues el espacio para hacer la parte como la cuña más o menos o algo así. El otro rectángulo pequeño que quedaría de, no sé, de 25 centímetros, pero pues ahí me tocaría como buscarle la forma más. Hasta ahorita, por lo menos, para la base te compro la idea. Hasta ahorita para la base me parece una buena manera de arrancar. La parte de la otra línea, hasta ahorita estoy pensando, a ver, ¿cómo fue que lo estabas analizando? A ver si te puedo decir, sí, Harold, creo que sí tienes razón, me convenciste. ¿Ok? Sigamos analizando. Por ahí vi a alguien más con la mano levantada. Walter, porfa. ¿Cuál sería tu Buenas aporte? noches. Buenas noches. Bueno, es una pregunta más general en cuanto a los bordes que son redondos. La pregunta es, después de que, pues bueno, uno moldea la figura con cuadraditos y rectángulos, ¿verdad? Después de que esté ya así en 3D, ¿hay forma de hacerle ese borde a la figura en 3D o no? ¿Podemos hacer un empalme 3D? Sí. Porque es que pues me pasó con la figurita esa que hicimos en el parcial, que la ejecuté pues todo con cuadraditos, pero hacer el borde no me fue posible. ¿Ok? De todas maneras, también puede ser posible, como decía Harold, dibujar el rectángulo, estando el contorno antes de hacer la extrusión, hacerle los empalmes correspondientes y ya lo que tengo que levantar es la posición, es la forma completa. Es decir, automáticamente ya te va a salir con la curva. Eso lo podemos hacer. Sí, así hice algunas partes, pero o sea, la pregunta es, después de hechas, ¿se puede hacer la curvita en las esquinas o no? Así como está Ya la en el molde herramienta. 3D, pues. Sí, así como está la herramienta del empalme para las líneas, digamos de esta manera, en 2D, hay una herramienta que también se llama empalme 3D, que en este caso, obviamente no seleccionamos líneas, sino que seleccionamos la arista a la cual queremos se le aplique la curva. Es decir, ya tiene que estar el elemento tridimensional para poderlo ejecutar. Sería bueno aprovechar si nos... O bueno, personalmente Ok. no pude con ese tema, si lo No podemos te preocupes. visualizar. Ok, tranquilo. A ver, listo, ya tenemos la parte de abajo o el piso de esta pieza. ¿Cómo construimos el resto? Ah, ojo, a esta pieza del piso veo que le faltan unas perforaciones. Veo que tiene esto y tiene esto de acá, que son estas perforaciones que tiene aquí. ¿Cómo podemos conseguir esas perforaciones? Uy, profe, buenas noches.
Buenas noches, Sergio. Profe, yo intenté hacer la figura que usted nos había dejado como para que practicáramos. Pues yo lo que hice fue unos cilindros y Ajá. después le quería borrar como la intersección. Pero la verdad no logré precisar los cilindros en el punto en que yo quería. Y me quedó grande como el cuento. Es decir, tú creaste te refieres a estos cilindros pequeños, ¿sí? Sí, de los cilindros que están en la intersección, como si hubiéramos puesto un cilindro y la perforación que está ahí, digamos. Esta es la que dice 2 de diámetro 8, ¿sí? Exacto, sí, señor. Ok. ¿Cómo fue tu Profe, no proceso, sé si se Sergio? puede hacer de esa ¿Hiciste manera, no sé. por fuera? Sí, yo los hice por fuera y después los intenté poner en el punto, pero nunca logré precisar el punto porque no encontré una herramienta que me permitiera ubicarlos dentro de la otra figura, dentro del otro sólido, que en este Ok. caso sería un rectángulo base, pues con grosor de 10, digámoslo así. Ok. Mi sugerencia de pronto, Sergio, como a veces intentar ubicar un elemento en una vista tridimensional, a veces es un poco más, no es difícil, pero a veces requiere un poquito más de destreza, creería yo. Puede resultarnos bastante sencillo si intentamos ubicarla, pero poniéndonos nosotros en una vista plana. En este caso sería en una vista superior. Podría ser que teniendo el sólido en esta vista superior y teniendo el cilindro visto desde arriba por acá, con su posición correcta, porque el centro de esta circunferencia, que al final va a ser un cilindro, va a corresponder al centro que tiene esta curva. Es decir, esta curva con respecto a esta circunferencia son concéntricas, comparten el mismo centro. Entonces, a lo mejor, teniendo ya este elemento acá, podemos intentar moverlo haciendo coincidir el centro con el centro de esta curva podría ser. Esa podría ser una opción. Otra segunda opción, se me ocurre, intentar ubicar en una vista plana el centro de esta curva, que sería este punto, y luego simplemente trazando como alguna línea de referencia con el único propósito de encontrar este punto y luego ahora sí, muevo el cilindro al lugar donde tiene que ir. Esa podría ser otra opción. O, por lo menos en mi caso, cuando yo elaboré la pieza, a mí me pareció mucho más sencillo. Antes de realizar la extrusión de esto, ubicar enseguida estas circunferencias en la posición exacta y luego hacer la extrusión de los tres elementos. ¿Cuáles fueron los tres elementos? Esta circunferencia y esta otra circunferencia. Luego, con la herramienta de la resta o diferencia de sólido, le dije, a este grande le resto el contenido de estos dos cilindros que tengo aquí y ya automáticamente me quedó la pieza armada. ¿Listo? Vamos a ir poco a poco construyendo. Ya tenemos de pronto algunas ideas para la base. Y estoy seguro que ya en la medida que vayamos trabajando con el resto, vamos a ir visualizando otras opciones más. Ok, vamos a ponernos así. Perfecto. Ubiquemos esto aquí así. Pongámonos en una vista isométrica un momento. Yo voy a borrar esto. A propósito, voy a llevar el sistema hacia una vista superior o vista en top. ¿Okay? Y vamos a dibujar este rectángulo base que nos comentaba Harold al inicio. Un rectángulo cuyas dimensiones o cuyas cotas serían en horizontal 80 y en el otro sentido, que es el Y, el 40. Mira, lo dibujé mal. Nuevamente. ¿En qué vista va a trabajar, profe? Superior. Ahorita voy a hacer la vista superior en esa misma ajuste en el cubo de vistas. 80 y la otra va a ser 40. Ubico acá, perfecto. Puedo hacer aquí mismo, y lo voy a hacer a propósito. Me voy a copiar esto para acá. Voy a tener esta segunda copia aquí. ¿Listo? Voy a aprovechar en hacer los empalmes en las esquinas correspondientes. Vamos a ubicar la herramienta del empalme
¿Qué es lo primero que tengo que hacer para aplicar un empalme? Definir el Usar radio. el radio. Exactamente. Entonces, ajustamos el radio. ¿Cuál va a ser el radio entonces de estas esquinas? ¿Cuánto vale ese radio? Observemos el acotamiento. ¿De 2? Ah, no, me interesa. 10. De 10. 10. Aquí lo que nos está indicando es que hay dos curvas, la de la izquierda y la de la derecha, que tienen radio 10. Esa es la forma de leer esto. Al igual que la simbología que tengo a la parte derecha. Hay dos elementos circulares que tienen un diámetro de 8. Lo mismo puedo leer en la parte de la vista frontal. ¿Listo? Ajustemos entonces el valor del radio, que sería 10. Enter. Perfecto. Tocamos las dos líneas. Aquí y acá. Repito el proceso. Esta y otra esquina. Listo. Ahora dibujemos estas dos circunferencias que están a cada lado. Herramienta dibujar. ¿Ok? Utilizo el mismo centro. Si el diámetro es 8, el radio vale ¿cuánto? 4. Exacto. Lo puedo dibujar con radio o lo puedo dibujar con diámetro. El resultado debe ser exactamente el mismo. Voy a colocar radio 4. Perfecto. Repito el proceso para este lado. Radio 4. Perfecto. Listo. Ya tengo por lo menos esta vista o esta parte del elemento construido. Vamos a intentar llevarlo de una vez a 3D. A ver. Aplicamos herramienta de la extrusión. Y voy a seleccionar de una vez los 3 elementos. Aprovecharé de una vez el que está aquí atrás. ¿Okay? Enter. Vamos un segundo aquí. Ok. ¿Cuánto es la altura según el acotamiento que tiene esta base de la pieza? 10. 10, exactamente. Eso lo puedo ver en la vista frontal. 10, perfecto. Vamos a corroborar que esto sea un elemento correcto, que esto sea otro elemento correcto y por ende esto es otro elemento. ¿Listo? Ahora, herramienta o comando D resta, diferencia o sustracción de sólidos. Entonces, selecciono la sustracción. ¿Cuál va a ser el primer elemento que debo yo seleccionar? El que va a quedar. Ajá, exactamente sería este. Es decir, a quién le vamos a quitar el contenido. ¿A quién se lo vamos a quitar? A esta grande. Enter. Y luego seleccionar qué es lo que vamos a quitar. Vamos a quitar este contenido y vamos a quitar este contenido. Enter. Y aquí debería haber quedado. Vamos a orbitarlo y aquí está la perforación. Ya tenemos la perforación lista. ¿Okay? Ya por lo menos ya tenemos la basecita del elemento construido. Profe, ¿qué pena? ¿Cómo es que hizo eso? La sustracción. Con el comando que aparece aquí. En algunas versiones, me ha parecido que en las versiones más recientes, no colocan el icono como 2 circunferencias, sino como 2 cuadrados o algo así. Pero el nombre en inglés aparece como sustracción, en español aparece como diferencia, diferencia de sólidos. Vamos a ampliar la pantalla un momentico para que veamos más claramente dónde se encuentra. Está dentro de las operaciones básicas para la edición de sólidos. La puedo encontrar aquí, que es la segunda, la del medio. O también podemos dirigirnos a la pestaña de sólido y dentro de la pestaña de sólido tenemos también las mismas 3 herramientas de edición de sólido. Unión o suma, resta, sustracción o diferencia y también la intersección de sólidos. ¿Listo? Aprovechamos que estamos en esta pestaña y podemos hacer lo que comentaba el compañero. Hacer un empalme directamente al elemento tridimensional. ¿Listo? Cuando hacemos clic en lo que sería el empalme tridimensional o empalme 3D, de la misma manera como estaba anteriormente, debo ajustar también el radio. Verificamos cuánto era el radio, por si acaso de pronto que estemos en lo correcto.
Aquí es un radio de 10. Listo. Ajustamos el valor de 10. Enter. Y ahora simplemente tocamos la arista a quien le vamos a hacer esta curva. Enter. Y ya ahí quedó. Nuevamente, utilizo la herramienta del empalme 3D. No tengo que ajustar el radio porque ya quedó registrado anteriormente. Simplemente toco la arista a cual le quiero aplicar la operación. Enter para previsualizar y luego Enter para confirmar. Y ahí quedó también. Por cualquiera de las dos formas. A mí honestamente me parece un poquito más rápido ya dejar la curva creada desde el perfil 2D. Me parece un poco más sencillo. Perfecto. Vamos a borrar esto que ya no nos sirve y sigamos trabajando con nuestro sólido. Ya tenemos esta parte acá construida. Vamos a ponerle con la otra visualización hacia el otro lado para que se vaya viendo igual. ¿Ok? ¿Qué nos está faltando y cómo lo podemos conseguir? ¿Qué nos está faltando ahorita y cómo lo podemos conseguir? Observemos. La caja donde va como el eje, bueno. Donde está esta pequeña sección semicircular, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ajá. ¿Cómo creemos? En este caso podemos llegar hasta ese resultado. Según los comandos que hasta ahorita hemos estudiado. ¿Cómo se nos ocurre hasta ahorita? Hay varias formas. ¿Listo? No hay una única forma de llegar a ese resultado. Sería crear la pieza como en 2D y extruir, ¿no? Ajá. En este caso, Robinson, ¿qué parte del dibujo, valga la redundancia, dibujarías para poder ir construyendo esto? La que dice vista frontal. Ok, vista frontal. De toda esta vista frontal completa, ¿cuál crees tú que te puede empezar a ayudar a ir construyendo? La parte cilíndrica, la parte, o sea, la parte de abajo, no, porque es la que ya está creada, sería crear Exacto, sí. bueno, donde están las dos Aquí. perforaciones y ese completo, y se extruiría y después se unirían los sólidos. Ok, pero entonces en este caso, observemos cómo está aquí la pieza. Es decir, no es un elemento completo. ¿Listo? No es como la base. Hay una perforación, por Toca decir, crear en la pared. las dos perforaciones van de último, esas dos partes, Sí. esas dos orejitas. Sí, sí. Tocaría crear la base cilíndrica, la parte, la media. Una opción, siguiendo la sugerencia, ya te doy la palabra, Eduardo. Siguiendo la sugerencia de Robinson, se me ocurre. Podríamos intentar hacer este perfil. ¿Listo? Y con ese perfil conseguiremos hacer esta parte del sólido. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Luego, pudiésemos crear por aparte, obviamente esta es otra forma de análisis. Pudiésemos también crear por aparte este otro perfil con su respectiva circunferencia, tanto a la derecha como a la izquierda. Hacer la extrusión, que es solamente un pedacito nomás, y luego ir poniendo cada cosa en su sitio. Esa podría ser una opción también. ¿Ok? Antes de dar otra opción, le voy a dar la palabra a Eduardo, que tenía hace un instante la mano levantada. Eduardo, coméntanos. Danos tu quería preguntar, opinión. ¿cómo es que se decían las perforaciones que no me salió? Con el comando de la diferencia de sólidos. Esta que está acá. Deja que salga. Perdóname. Esta. Sustracción o diferencia de sólidos. Está justo abajo de donde se encuentra la unión de sólidos. Allá está el icono. Sí, señor, gracias. Sí, excelente. Bien. ¿Alguna otra sugerencia de pronto para llegar a construir esta parte de aquí arriba? Incluso, profe, las orejitas se puede crear una y se copian. Sí. Hace simetría. Se puede hacer, son exacto. idénticos. Se puede crear una, se le hace Después se simetría ubican.
Ajá, y se pone cada uno en su sitio. Perfecto, también eso es válido. Ya sea teniendo el perfil y haciendo la simetría o construyendo 3D de una vez el pedacito y haciendo simetría posteriormente. También cualquiera de las dos nos van a llevar al mismo resultado. Excelente. Otra opción que a mí se me ocurre para esta parte de aquí arriba, o por lo menos para esta que tiene la sección cilíndrica, se me ocurre lo siguiente. Intentar dibujar con el elemento de textura cuadrada este pedazo. ¿Listo? Y luego también sobre esta dibujar una circunferencia, un cilindro aquí así. ¿Ok? Y luego decirle al programa, el bloque de abajo, el azul, quiero que le reste el contenido del cilindro verde y automáticamente me debería quedar esa pieza también. ¿Listo? Es otra opción también posible para trabajar. ¿Con cuáles de las que hemos comentado hasta ahorita nos parece más sencillo, más rápido llegar al mismo resultado? ¿Con cuál de todas estas hasta ahorita nos parece más sencillo, más rápido llegar hasta este resultado? La que usted acaba de decir, profe. La del cubo con cilindro, listo, vamos Sí. a practicar. ¿Ok? Entonces, vamos a crear de pronto el cubo por acá afuera. El paralelepípedo, perdón. ¿Ok? Nuevamente, para hacerlo más sencillo, vamos a ubicar o vamos a poder de pronto dibujar los ejes en esta figura tridimensional como lo tenemos ahorita en AutoCAD para que estemos 100% claros de cuáles van a ser las distancias. Observamos que para acá estaría X, hacia acá estaría Y hacia arriba estaría Z. ¿Ok? Esto lo hacemos para saber luego cómo van a ir las distancias. Vamos entonces aquí. De textura cuadrada. Esperamos que piense. Listo. Un clic para iniciar la figura. Primeramente debo dibujar la base. Como lo hacíamos con el rectángulo, vamos a indicar las distancias. En la línea de comando, recordamos, está la opción de longitudes. Dentro de los corchetes está la opción que dice longitudes. Hacemos un clic en longitud. Recordamos una vez más, primero longitud en X y luego longitud en Y. En X, ¿cuánto tiene que medir ese paralelepípedo? Observemos el acotamiento, todos los que tenemos ahí, y váyanme por favor indicando las dimensiones. En X, ¿cuánto? 40. 40, profe. 40, exacto. En Y, ¿cuánto? 20. 20. ¿Ese 20 sería cuál? 35. Ahí hay un 20 y hay un 35. El de 20, ¿por qué? Y el de 35, ¿por qué? El de 35 por la vista lateral. Ok, en la vista lateral está de principio a fin 35, me parece una opción válida. La persona que dijo 20, ¿por qué 20? En la vista frontal se le estaría restando los 10 de la base. Vista frontal. Ajá, no, pero es que todavía no llegamos a la Z. Vamos ahorita por la X. Primero es X, después Y último la altura. Es decir, el valor que tú nos diste es correcto, pero para la altura. ¿Sí? Sí, señor. Es decir, tu valor de 20 es este. El 30 que tenemos aquí menos los 10 que tenemos aquí. En efecto, correcto es 20. Pero ahorita primero nos toca esta que corresponde a la distancia sobre Y para decir la profundidad que tiene la pieza, que en efecto podemos utilizar 35. ¿Listo? Borremos estas notaciones. Exacto. Ahora sí, volvamos aquí. Profundidad
de 35, enter, y ahora sí, la altura, la que nos comentaba, creo que era Laura, 20, enter. Ahora sí, ya lo tenemos la primera parte. Luego esto va a ir aquí arriba. Lo puedo mover de una vez o lo puedo mover al final. Como a ustedes les parezca mucho más cómodo, lo podemos realizar mediante esa manera. ¿Lo dejamos ahorita aquí o lo vamos llevando a su sitio? Déjelo ahí, profe. ¿Listo? Perfecto. No pasa nada si lo dejamos aquí. Vamos entonces a dibujar o a modelar el cilindro. En este caso, observemos que el cilindro no va creado en este sentido. Va más bien hacia el otro lado, es decir, como si estuviera construyendo de frente y le doy es la profundidad hasta de este elemento. Entonces, en este caso, yo les voy a comentar lo siguiente. Cuando ya tenemos un elemento tridimensional en AutoCAD y vamos a crear otro, cuando nosotros posicionamos el cursor sobre alguna de las caras ya existentes de este sólido, observamos que se empiezan a colocar como azules o celestes. En este caso, esto normalmente ocurre en las últimas versiones de AutoCAD. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos está ayudando AutoCAD en este punto? Es como a confirmar en cuál cara a nosotros nos gustaría arrancar la construcción del dibujo. En este caso, del modelo. Puede ser en esta cara, es decir, nos quedará el cilindro de esta manera. O puede ser de pronto en esta cara y el cilindro nos quedará de esta manera. O puede ser, perdón acá, o puede ser esta cara y el cilindro nos quedaría de esta manera. ¿Con cuál de las tres nos conviene para la correcta ubicación de este cilindro? Aquí en la cara superior, en esta cara que parece que fuera nuestra derecha o en esta que parece nuestra mano izquierda. En la superior. La de la izquierda, ¿no? Ajá. Unos dicen superior, otros dicen izquierda. Analicemos bien para ver en cuál de las tres consideramos es la correcta. ¿Profe, no sería en la de atrás? ¿En cuál? ¿Aquí atrás? Sí, en esa. Pues como veo que el cilindro sale como hacia afuera. Ah, no, porque si es aquí yo lo puedo, es para donde yo mueva el cursor. Yo lo puedo mover hacia arriba o lo puedo mover hacia abajo. Ah, ok. Si lo muevo hacia abajo, obviamente hay intersección. Si es en esta cara, lo puedo mover, perdóname un segundito. Lo puedo mover hacia afuera o puedo mover hacia adentro y sigue habiendo la intersección o la penetración de los sólidos. O si estoy aquí, puede ser hacia afuera o la puedo mover hacia adentro y sigue habiendo la intersección o la penetración de sólido. Entonces, ¿en cuál de estas tres caras de este sólido consideramos nos da el correcto resultado? ¿En esta superior, en esta de la derecha, perdón, o en esta de la izquierda? En esa. La izquierda. En esa. Exactamente, esta es la composición correcta. En esa y esa es la cara porque es la de la mayor longitud por donde va. Ajá, entonces, ubico el centro justo con el punto medio, porque veo que la pieza es simétrica. ¿Cuánto debería ser el radio de este cilindro? Observemos el acotamiento vista frontal. 15. Exacto, 15, enter. Ahora, ¿hacia dónde debería mover el cursor? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? La derecha. Hacia la derecha. Perfecto, puedo mover también los mismos 35. 35 para darle la profundidad, enter. ¿Ok? Aquí voy viendo, listo. Aquí están las dos piezas juntas. Ahora utilicemos la diferencia o sustracción de sólidos. Activo la diferencia. ¿Cuál de los dos sólidos debo seleccionar primero para hacer la resta? El de abajo. Exactamente. A este, al paralelepípedo, enter, le voy a restar el contenido del cilindro, enter. Aquí está. Ya tengo entonces esa pieza construida. Vamos entonces con los dos pedacitos que nos están haciendo falta. Estos dos que son como unas aleticas a los lados, me da la impresión. Entonces, ¿cómo pudiésemos nosotros ahorita construir estas piezas? ¿Cómo se nos ocurre? Profe, perdón, ¿cómo es que se llama la herramienta? ¿Sustraer?
Sí, sustracción. En Me inglés, parece. en español aparece como diferencia. Ah, ok. La puedes encontrar aquí, donde la hemos visto casi que normalmente, en estos iconos pequeñitos, o si la quieres encontrar de una manera mucho más rápida, te vas a la pestaña de sólidos y dentro de la pestaña de sólidos aquí están las mismas 3 operaciones, pero con el icono más grande. El de unión o suma de sólidos, el de resta o sustracción de sólidos y el de intersección de sólidos. ¿Listo? También lo puedes encontrar por ahí. Perfecto, ya nos queda prácticamente casi nada para terminar esta pieza. ¿Cómo podemos llegar a construir estos dos pedacitos que están a los lados? Poner el plano XZ como principal y hacer los dos cuadraditos 20 por 20 con las circunferencias. Sí, me parece una excelente opción, honestamente sí. En este caso, para hacerlo más fácil, observo el cubo de vistas. Ese plano XZ, Walter, dentro del cubo de vistas, ¿a cuál cara debería acoplarse? Al frontal, ¿sí? Exactamente, al frontal. Entonces vamos a buscar el listado. Profe, Sí, señor. ¿no es más sencillo copiar la figura que ya está hecha y cortarla y ya? ¿A cuál te refieres, perdón? A la que ya está hecha, la que ya tiene los cilindros hechos. ¿Esta? Copiarla, ajá. Ok. Copiarla No, porque son rayos y diferentes los cortarla. del... Verifiquemos si son los mismos radios o son radios distintos. Y si tienen los mismos grosores o tienen grosores distintos. Son Porque distintos rayos. puede ser una buena opción. Verifiquemos son los planos. ¿Ok? A ver, ¿cuánto es el radio para esta? O el diámetro, también es lo mismo. De 8 son los dos. 8. ¿Listo? Y en la Son parte iguales. frontal son los mismos también. Verifiquemos el grosor. ¿Qué grosor tiene esto? ¿Y qué altura tiene esto? Igual 10. También. Es El también diámetro de la otra línea opción de fuera, posible. profe. Perdóname. El de la acotado. Profe, pero en esa vista frontal el radio del borde no es 8 y el Sí, otro el es del 10. borde es 8 y el de la figura que ya hicimos es 10. En la parte Exactamente, no son externa. iguales. El de Eso la es parte diferente. externa, aquí. Vamos ahora a este caso. ¿Cuánto es el radio de este? De la 10. base. 10. 10. Ahora verifiquemos el de aquí arriba. ¿Cuánto es el radio de este? Ahí sería 8. 8. Ahí está. Entonces no son 100% correctas. Entonces ya a lo mejor, si hubiesen tenido el mismo valor, creo que hubiera sido una buena opción hacerlo por ahí. Vamos a borrar un segundo la anotación. Y podemos de pronto hacer el ejemplo. Es decir, esta pieza la podemos copiar de pronto hacia aquí atrás. Le podemos, copié 2 veces sin querer. Le podemos hacer un giro con lo que es el gizmo de rotación mucho más rápido para levantar la pieza. ¿Ok? Y luego la vamos poniendo cada una en su sitio. Y al final, como todo lo vamos a sumar, esta unioncita no se va a observar. Pero la particularidad fue estos arcos de aquí arriba. Entonces, hasta ahorita, esta opción no nos va a ayudar mucho. Vamos entonces a seguir la sugerencia de Walter. Vamos a irnos a una construcción bajo la vista frontal. Ok, estoy en vista frontal. Puedo de pronto intentar orbitar un poco para ver lo más plano que de pronto pueda hacerlo. Intentemos entonces hacer estos cuadraditos. ¿Cuánto por cuánto deberían medir estos rectángulos? Perdón, porque creo que no son cuadrados. ¿Cuánto 20 en por 20. horizontal y cuánto en vertical? Perdóname. 20 por 20, profe. 20 por 20. Vamos a ver. 20 en horizontal o en X. Enter. Perdóname, dice incorrecto. Distancias. Ahora sí. 20. Enter. 20. Enter. Aquí está. ¿Listo? Vamos a realizar los empalmes. Modificación. De una vez. Empalme. ¿Cuánto habíamos dicho que era este? 8, profe. Exacto, 8 unidades. Ahora tocamos aquí, tocamos acá, perfecto.
aprovechamos enseguida y dibujamos las circunferencias concéntricas. Y utilizamos este mismo centro. ¿Cuánto es el diámetro o el radio de estos pequeños círculos? Radio de 8. 4. Radio Ah, 4 radio o 4, diámetro diámetro 8. 8. Exacto. Entonces, cualquiera de las dos informaciones nos va a servir. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué hacemos ahorita? ¿La extrusión primero y después la simetría? ¿O al revés? ¿Hacemos ahorita primero la simetría y después la extrusión? Al final va a quedar lo mismo. Primero la extrusión, profe. Extrusión, listo. Hagamos de una vez, si cambiar el UCS, no lo hemos vuelto a su posición original. Extrusión, estos dos, enter. ¿Cuánto es la profundidad o el grosor? 10. 10, exacto. Enter. Ahora nuevamente, la operación de resta o diferencia de sólidos. O sustracción de sólidos. A este grande, enter. Le quiero restar el contenido de este pequeño, enter, y ahí está. Ahora puedo de una vez realizar la operación de la simetría. Simetría, selecciono objeto, enter, y ubico un eje de simetría por acá. No quiero borrar el origen porque tengo que conservarlo. Ahora simplemente es poner cada cosa en su sitio. En teoría todo nos debe calzar perfectamente. Borremos anotaciones y ampliemos la pantalla de AutoCAD. Ok, vamos a poner todo nuevamente, posición universal del UCS. Dejarlo todo como estaba. Ahora, empecemos con esta de aquí, esta pieza. Este vértice debemos hacerlo coincidir con este vértice de acá. Este vértice aquí debemos hacerlo coincidir con este vértice acá y luego esta pieza debe ir en el medio. ¿Listo? Seleccionamos, comando mover. Desde este punto final de aquí atrás o puedo girar la vista como nos parezca más cómodo. ¿Listo? No pasa nada. De aquí hasta acá. Perfecto. Hagamos la siguiente. Podemos cambiar la vista un poco. Mover desde este punto final hasta este punto final. Correcto. Probemos ahora hacer esta última. En este caso, puedo moverla haciendo coincidir este vértice con este vértice. Podría ser también este vértice haciéndolo coincidir con el vértice que está pegadito aquí. O podría ser el punto medio de aquí atrás con el punto medio de aquí arriba. Con cualquiera de todas esas vamos a llegar al mismo resultado. Intenten buscar siempre el punto y la vista que a ustedes les parezca más cómodo. Aquí me voy a ir de espaldas, es decir, voy a ver el objeto desde atrás para moverlo mucho más cómodo. Este objeto, perdón, aplicamos comando mover, seleccionamos el objeto, enter, y luego desde este punto medio lo voy a llevar hasta este punto medio de aquí arriba. Y aquí está. Cambiemos el estilo visual. Pongámosle de pronto conceptual. Y tenemos la pieza lista. Vamos solamente a unificarlo todo, como la sugerencia que les comentaba. Siempre el comando de la suma, intentemos que sea lo último. ¿Listo? Ya el final. Antes de, como decimos, antes de imprimir, vamos a sumarlo. Activamos la herramienta de la unión o suma de sólidos. Seleccionamos todo. Enter. Y ahora sí. Al tocar algo, todo es una sola cosa. Y ya tenemos nuestra pieza construida. Pongámoslo aquí. Pongamos caras en grises y comparemos una con la otra. Creo que está bien.
Copiamos aquí. Ok, listo, y ahí está. Entonces nos damos cuenta que para la construcción de un sólido, obviamente siempre nos toca a veces cambiar de vistas, hacer piezas de pronto por aparte y luego ensamblarlas, hacer sólidos alternos para poder conseguir, en este caso, perforaciones, llegar de pronto a construir elementos básicos y simples para que al final nos quede esto que está más complejo. Entonces, el proceso de ideación de abordar una pieza literalmente va a ser individual. Literalmente así será. Pero al final, sea cual sea el camino, debemos llegar a este mismo sitio. ¿Listo? Bien. En esta misma sesión vamos a tener otro ejercicio para realizar en casa, que es desde el 16.2. Hagamos el mismo proceso, analicemos la pieza, veamos cómo podemos empezar a abordar la figura. ¿Listo? A ver cómo podemos construir este elemento de la manera más rápida, de la manera más fácil posible. Y adicionalmente a esto, tenemos los planos que nosotros hicimos en la semana anterior con el examen. Esta pieza. Y la tarea o la misión de nosotros va a ser construir la pieza de manera tridimensional. Aquí hay dos fotografías, digámoslo así, o dos imágenes renderizadas de esa pieza. Que obviamente el material no lo tomen en cuenta porque no hemos visto nada de materiales. Pero en cuanto a la pieza, sí. Entonces, analicemos cómo se aprecia en la vista superior, en la vista frontal, cómo le podemos llegar a esta figura para que al final nos quede esto acá. ¿Listo? Entonces, tenemos tarea o práctica para hacer en cuanto a esta construcción o este modelado tridimensional. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros y compañeras, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario o inquietud? Profe, pues buenas noches, qué pena Hola, buenas molestarte. Lo Ay, que pasa Paula, es no que puede ser. No, Lo mentira. que pasa es que cuando tú dices, cuando tú nos dejas, digamos, ver el dibujito para el examen el fin de semana, nosotros tenemos tiempo para hacerlo, ¿sí? Por eso muchas veces en el día del examen, pues lo entregamos a tiempo. Pero ya si no lo dejas ver entre semana, pues nos va a quedar un poquito menos de tiempo para poder hacerlo. Entonces, no sé si sea posible que, bueno, sea ahorita o sea mañana, apenas empecemos la clase, podamos ver el ejercicio del examen para que podamos tener ese medio tiempito que no se tuvo el fin de semana. Mañana podría ser, pero al final de la sesión, más o menos como 20 minutos antes de finalizar podría ser. Ah, listo, profe. Sí, lo ideal es ¿Listo? como tener el tiempo para poder verlo y revisarlo bien. Además de que es el que más vale, ¿no? Sí, vale un poquito más. Sí, profe, Ujú. entonces para que porfa, pues lo tengas en cuenta. Listo. Gracias. Lo tendré en cuenta, Paula. Muchas gracias. Listo. Camilo, ¿ibas a comentar algo con respecto a ahorita, antes de ir cerrando nuestra clase? Sí, profe, es Sí, que señor. la verdad estoy teniendo algo de inconvenientes con la parte de la diferencia de sólidos. ¿Por qué? Bueno, estaba intentando hacer una de las piezas, pero no me permite, o sea, me queda, no sé, no me permite hacer ese corte al momento de hacerle al paso de rayos X o a realismo, no se evidencia que haga el cruce completo. Muéstrame, porfa, rápido tu pantalla. Lo más rápido que puedas, que ya se me está pasando la hora. ¿Listo? Déjame habilitar un segundo aquí por si acaso no esté. ¿Listo, profe? Compárteme, porfa, rápidamente, Camilo, la pantalla. Está pensando. Ok, perfecto. Ujú. Ahí se ve algo.
Entonces, en el momento que yo voy a hacer, si me dice tome esta, Enter. tome la segunda, que es complicado. Sí, ahí sí toca con un poquito eso, ahí está, con paciencia. Le doy Enter. Enter, correcto. Y se supondría que ahí me dejaría ver que bueno, se sustrajo esa parte. Ajá. Estoy viendo de pronto algo y parece que esa es la razón. Me da la impresión, Camilo, que la parte interna no fuese un sólido, sino una superficie. En el momento que la dibujé, pues lo que hice fue la de la extrusión Sí, extrusión por revolución. Correcto. En el momento Sí. lo hice y pues lo que hice fue como la figura externa. Sí, me parece muy bien. Así es Momento que el proceso. digamos, permíteme un segundo, voy a hacer acá algo rápido. Digamos, lo hice así, hice acá. Ajá, pero ahí está el primer detallito. Con el Acá, comando que utilizaste. No, profe, es algo como rápido, como genérico. Sí. Sí, como para eso. Listo, en el momento lo hice, pues lo hice con polilínea en 3D y leí pues la orden. Obviamente en el momento que le daba, me daba como si esto fuera una tapa. ¿Sí? Ajá, te queda todo como la cáscara, por decir algo, de todo el sólido. Correcto, listo. Y en la parte inferior, lo mismo. Lo que hice fue entonces, al momento, suspender esta y la línea de abajo y dejar solamente, digamos, como esta S, diga, a grandes rasgos, que es la que tiene acá adentro. Y me quedó así. No sé por qué no me quedó como un sólido. Porque el contorno no estaba cerrado. Hagamos una cosita, Camilo. Ahorita tú le vas a dar deshacer, solamente para probar rápidamente. El cilindro externo, por favor, bórralo. Ese. Borrar la pieza. No importa, después tú le das deshacer. ¿Ok? Ahora, acerca el cursor, por favor, a parte de esa pieza, a la parte de arriba, la que construiste, la que es curva como un cono hacia abajo. ¿Ok? Ajá, pero no le des clic. Dale escape un segundito y coloca solamente el cursor para que observemos a ver qué fue lo que construyó ahí. Si fue un sólido o fue una superficie. Dale escape, porfa, un segundito. Y ahora posiciona el cursor sin darle clic. Solo pone el cursor sobre el elemento. Ahí está, superficie. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Obviamente este elemento no te va a servir. Tienes que repetir ese perfil. Entonces tú decides si lo vas a hacer la parte externa o vas a hacer la parte interna. Pero al final, este tiene que ser el contorno y tiene que ser cerrado. ¿Listo? El eje de giro va a ser aquí, pegadito a esta línea. No separado como te lo dibujé, pegadito a esta línea. Si este contorno magenta que te dibujé, Camilo, no está cerrado, se te va a seguir apreciando de esta misma manera. Entonces, ya sea con polilínea 3D o polilínea 2D, en cualquiera de los dos casos, tienes que cerrar la polilínea. Vale. ¿Listo? Perfecto. Y ya con eso, ahí sí te quedará como un sólido y puedes hacer el proceso de resta o sustracción. Al grande le restas el pequeño y te queda literalmente. Pero el proceso, o por lo menos uno de los pasos posibles, es como tú lo estás haciendo ahorita y me pareció muy bien. Vale, profe, gracias. Excelente. No te olvides darle deshacer para que te vuelva a aparecer la pieza. Ok, perfecto. Listo, voy a cancelar por acá tu transmisión. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, detalles como eso, como el que estaba compartiendo Camilo, es posible que nos llegue a pasar a nosotros en nuestra práctica. Entonces, porfa, intentemos practicar con ese ejercicio, por lo menos el que compartió ahorita Camilo, porque casi idéntico va a ser el ejercicio del día jueves. Entonces, ya practicando ese, vamos a poder solventar el otro ejercicio. Obviamente es otra forma, pero el procedimiento o el análisis de poder abordar la situación va a ser prácticamente la misma, ¿vale? Bien, por ahora no les voy a quitar más de su tiempo. Les deseo a todos una muy feliz noche, un feliz descanso
Nos veremos nuevamente mañana a las 8 de la noche para nuestra siguiente sesión. Aquellas personas que quedaron pendientes por la asistencia, que X o Y motivo entraron tarde o lo que sea, porfa, antes de retirarse, levantamos la mano como siempre, ¿vale? Una feliz noche, cuídense muchísimo y nos encontramos nuevamente mañana. Chao, profe. Buenas